Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes en nuestro 10º año de Visión 7 Internacional para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, con mucha información esta semana y además un tema muy importante. Avanzan las negociaciones de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno, que además están hablando de un cese de fuego de un mes de ambos lados. Es importante esto, además de los generales que han ido a negociar a La Habana. Sí, porque hasta ahora se resistía enormemente, ¿no?, el gobierno colombiano a cualquier tipo de tregua. Una noticia que, bueno, que es importante también, no la vamos a desarrollar, es que Assange finalmente va a ser... ¿cómo se dice? Interrogado, exactamente. Interrogado, no sabemos exactamente cómo, claro. Interrogado en Londres, si digo bien, por la justicia sueca. Esto también es un cambio y un avance en el tema. Se negaron mucho tiempo, decían que tenía que ir a Suecia sí o sí. Su gran temor era que si iba a Suecia lo iban a mandar a Estados Unidos. Claro. Claro, recordemos que está en la Embajada de Ecuador en Londres, que no puede salir de la embajada. Nada, ni al balcón. Las contracaras de la región, ¿no? Porque por un lado hablamos del avance de las negociaciones de paz con la FARC, hace poco veníamos hablando del tema de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, como también entran en una fase de acercamiento. Pero por el otro lado tuvimos la novedad del gobierno de Barack Obama que declara un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos a Venezuela y ordena aplicar sanciones. Un tema que provocó alarma en la región en general, de parte de Venezuela una advertencia que esto es parte de un intento de Estados Unidos o una nueva fase de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la convocatoria a la UNASUR a discutir este tema. Vamos a estar hablando también en este programa con Ignacio Ramonet, que nos visita, periodista, exdirector de Le Monde Diplomatique, para hablar de este tema. Bueno, y pasando finalmente, vamos a hablar de las elecciones en Israel, son el martes próximo. Benjamin Netanyahu va por su tercer mandato consecutivo. Ya van 6 años de gobierno, tercer mandato consecutivo. Ha disuelto el Parlamento en forma anticipada y llamado a elecciones anticipadas, y está cabeza a cabeza con otra coalición, que es una coalición que intenta enfocarse más en lo social que en el tema seguridad, que es lo que Benjamin Netanyahu está levantando para lograr una vez más tener gobierno en Israel. Vamos a hacer un informe sobre eso. La decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de suspender por un mes los ataques a la FARC le da un nuevo envión a las negociaciones de paz. El diálogo de paz que el gobierno colombiano lleva adelante con las guerrillas de la FARC en La Habana desde noviembre de 2012 parece entrar en un camino de definiciones luego de 2 años de conversaciones y una treintena de rondas. Precisamente, hace unos días se cumplieron 25 años de la firma del proceso de paz con la otra histórica guerrilla, el M-19. En aquella oportunidad se pusieron en práctica una serie de acuerdos que permitieron que varios de los guerrilleros se convirtieran en dirigentes políticos y sociales. Es el caso, por ejemplo, del actual senador Antonio Navarro Wolf, quien fuera también ministro de Salud y gobernador de Nariño. O del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entre muchos otros. Así lo destacó el propio presidente Juan Manuel Santos durante los actos de recordación del armisticio de 1990. El diálogo actual en la capital de Cuba se inició el 19 de noviembre de 2012. La ronda número 33, que se inició con la presencia más simbólica que efectiva del exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se centró en el punto referente a la reparación de las víctimas mientras se negocian de manera paralela medidas que permitan el desescalamiento o la bajada de la intensidad del conflicto armado. Un estado que viene siendo alterado alternativamente, como ocurrió el último lunes 9 de marzo, cuando fue asesinado José David Suárez, alias Becerro, jefe del Frente 57 de las FARC, en una operación conjunta de inteligencia de la policía y las fuerzas militares en una zona rural de Bojayá, en el departamento de Chocó. Las discusiones sobre la reducción de las acciones violentas de parte de ambos bandos se intensificaron a raíz del alto el fuego unilateral e indefinido que la guerrilla declaró el 20 de diciembre pasado. En esta última etapa hubo un claro avance.
el gobierno de Colombia incorporó a las conversaciones a un grupo de altos mandos militares para delinear los detalles de un alto el fuego bilateral y definitivo en una subcomisión técnica que trabaja en paralelo a la mesa de negociación. Otra novedad fue la que confirmó el ex canciller israelí y asesor internacional del proceso de paz de La Habana, Shalom Ben-Ami, que Bogotá planteó a Washington la posibilidad de repatriación del jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, detenido en Estados Unidos, un pedido de la guerrilla en las actuales conversaciones. En otro gesto, Santos incluso fue más allá. Afirmó en una entrevista con el diario español El País que buscará evitar futuras extradiciones de guerrilleros a Estados Unidos. En el mismo sentido de estas señales hacia la guerrilla originadas en el gobierno de Colombia, se interpretó también la presencia en las conversaciones de Bernard Aronson, un delegado del gobierno estadounidense. Esta última ronda finalizó con el anuncio de la insurgencia de no incluir en sus filas a menores de 17 años, decisión que el equipo gubernamental creyó insuficiente y pidió que se extienda a los menores que actualmente integran la guerrilla. Los guerrilleros también pidieron al gobierno colombiano que desclasifique los archivos secretos sobre el conflicto armado y consiga documentos reservados estadounidenses sobre el tema con el fin de que se conozca la verdad, algo que difícilmente sea aceptado por parte del gobierno de Santos y por Estados Unidos, al menos en lo inmediato. Más allá de los puntos coyunturales, el acuerdo transita temas tan espinosos como el desarme, la desmovilización y la reintegración y la denominada justicia transicional, es decir, ¿qué futuro penal aguarda a los guerrilleros? Una instancia crucial, ya que la mayoría de los observadores aseguran un entendimiento definitivo para 2015 y así poner fin al estado de violencia que lleva más de 50 años y que ha generado más de 220.000 muertos y 6 millones de desplazados. Esta semana escuchaba a Piedad Córdoba, que estaba en el Foro Internacional por la Equidad y la Igualdad en el Teatro Cervantes, y ella realmente elogiaba enormemente los pasos que se estuvieron dando en La Habana en relación a esta aproximación entre las FARC, las Fuerzas Armadas de Colombia, revolucionarias de Colombia, y el gobierno colombiano. Pero yo personalmente tengo una cantidad de dudas enormes, porque cuando el jefe del Comando Sur, John Kelly, apura a que las FARC los insta a que firmen un acuerdo, por supuesto que al gobierno de Colombia no lo insta porque el gobierno de Colombia y el Comando Sur o directamente Estados Unidos son, como sabemos, aliados estratégicos e incuestionables. Pero por un lado insta a las FARC a acordar un tema de paz. Por otro lado, Santos, el presidente de Colombia, está diciendo que va a instar también a Álvaro Uribe a que se sume a la Comisión de la Verdad. Es decir, cuando se están dando estas jugadas que son realmente, según todos los antecedentes que tenemos, hostiles a cualquier tipo de avenencia con respecto a la guerrilla colombiana, realmente uno se llena de preguntas respecto de a dónde va este Yo te podría dar una respuesta respecto de lo de Santos y Uribe, es mi interpretación. Él trata de evitar un conflicto interno. Sabe que Uribe es un opositor. Entonces vos tenés acá dos alternativas. O dejás que Uribe siga saboteando esto desde algún lugar opositor, o tratás de hacer el abrazo del oso y de alguna manera acercarlo para neutralizarlo. Está claro que la mayoría de los colombianos quiere la paz. Eso sin duda. Se están preparando muchas actividades para los primeros días de abril, diferentes foros, marchas en la calle, apoyando la paz. Entonces, si tenés un factor tan importante con peso en las Fuerzas Armadas, además es Juan Manuel Santos, está claro, con la política que tienen, que además fue un socio político de Uribe. De hecho era el ministro de Defensa. Claro, o sea, la interpretación que yo hago. Sí, es correcta en cuanto a la posición de Santos. A mí lo que me llama la atención es estas, digamos, aceptaciones. Vamos a ver qué dice Uribe, claro, si acepta o no acepta, pero esta aceptación por parte de Estados Unidos, cuando en realidad es un factor, ha sido siempre un factor de propiciar justamente digamos, de alguna manera, la no paz, e instalando bases militares en Colombia. Si se llegara a un acuerdo de paz, por ejemplo, una pregunta que queda flotando, ¿las bases militares estadounidenses dejarían de tener sentido? O no. O no si uno piensa en el escenario regional que vos muy bien analizás en tu libro. Entonces no pasa solamente por Colombia. Bueno, pero ¿cuál sería la justificación? Digamos, ¿sería como garantizar la paz?
No, la lucha contra la droga, lo dijo el propio John Kelly esta semana, no confundir con John Kerry, el secretario de Estado. John Kelly del Comando Sur, cuando él, incluso eso ya tiene que ver con el tema de Venezuela, cuando en su declaración ante el Senado dijo, hay cerca de 100 personas de América Latina y el Caribe que han ido a pelear a Siria, que vuelven con conocimiento militar, que esto es una amenaza para los Estados Unidos. Fue un titular del Washington Post, mencionó Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam y Venezuela. Sí. Entonces, vamos a escucharlas cuando hablemos de Venezuela. Pero lo que quiero decir es que esto reafirma lo que vos siempre señalás respecto de las bases, va más allá de Colombia. Siempre encuentran un motivo. Exactamente a ese punto iba, digamos, cuestionando, bueno, ¿por qué el jefe del Comando Sur está diciendo esto? ¿Por qué hay un delegado norteamericano en La Habana fiscalizando las negociaciones de paz? ¿Por qué Estados Unidos... La FARC no lo rechazó. Por eso digo, pero esa intención de Estados Unidos, yo no puedo dejar de leerla en el marco también del diálogo con Cuba, que también es sorprendente, porque, como bien decía Raúl al principio del programa, sorprende que por un lado llame al diálogo y por otro lado tienda a la guerra, directamente declare a la guerra a Venezuela. Digamos, me parece que estamos hablando entonces que hay que prestar mucha atención porque se está en un rediseño de toda la región, no es puntualmente una paz en Colombia o un diálogo en Cuba. Estamos hablando de todo un rediseño donde una parte de nosotros estamos, digamos, en zona de guerra y otra parte de nosotros estamos en diálogo de paz. Eso me parece que es una de las cuestiones que tenemos que poner el foco, ¿no? Y que me parece muy bien lo que vos decís de tener una mirada más regional, o sea, no solamente de lo que puede pasar en Colombia en lo interno, que para los colombianas obviamente es fundamental después de décadas de guerra, sino que nosotros desde afuera podemos tener una mirada más amplia y ver otros factores como lo que vos planteás de la base. Claro, porque está el tema de los desplazados, por supuesto que qué más quisieran todos los colombianos que están en el mundo. 5 millones, habíamos visto la otra vez, 6 millones. Internos, creo que son 5 millones internos dentro de Colombia los desplazados, sí. ¿Qué más quisieran que volver a tener una vida normal instalada en su región? Por supuesto, uno de los puntos que se está tratando y que ya está acordado tiene que ver con el desminado. Hay 11.000 víctimas por el tema del desminado. Bueno, una cantidad de propuestas para avanzar en este tema, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Volvió Félix Taylor, ¿cómo le va? Renovado. Exactamente, muy renovado. Renovado a tal punto, fíjese, que vamos a tener media hora más de programa hoy. ¡Qué bueno! Hasta las 14 vamos a estar. Programa especial de Visión 7 Internacional. Recuerden, 0800 444 1777 y 4535-0709. Esos son las vías de comunicación. También tenemos el Facebook, yo veo Visión 7 Internacional. Y por supuesto, el correo electrónico v7inter@gmail.com. ¿Les parece? Vamos a poner en marcha la incógnita de la jornada de hoy. Tiene que ver con un personaje, le damos datos y ustedes nos dicen de quién se trata. Este personaje de hoy, nuestro personaje de hoy, nació en el seno de una familia acomodada. Su abuelo fue el creador de una máquina de sumar que originó una empresa que aún existe. Ya desde pequeño descubrió sus inclinaciones homosexuales y su pasión por las armas de fuego. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535-0709. Nos vamos a la primera pausa, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Elecciones anticipadas en Israel. El martes el país va a las urnas para renovar el Parlamento. La ventaja en las encuestas del partido Unión Sionista preocupa al Likud del premier Benjamin Netanyahu. Y además, Estados Unidos con Venezuela en la mira. La orden ejecutiva de Barack Obama establece sanciones y convierte a Caracas en una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Enciende las alarmas en la región. En minutos, en Visión 7 Central, analizamos junto al periodista e investigador español Ignacio Ramonet la actualidad venezolana. No se vayan, ya volvemos.